¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con los comandos del lenguaje de manipulación de datos. Recordemos que es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de la base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de consulta, manipulación de los datos, organizados por el modelo de datos adecuado. Vamos a empezar a ver poco a poco todas las sentencias que nos provee este lenguaje, ¿sí? Y vamos a empezar a conocer cómo se puede trabajar con ellos, ¿no? Para empezar vamos a crear una tabla, estamos con la misma base de datos, la base de datos empresas, vamos a crear una tabla, la tabla la llamaremos empleados, ¿no? Entonces voy a crear la tabla, create table, empleados, y vamos a ponerle un RFC de tipo varchar, que sea de 16 caracteres, y que sea nuestra llave primaria. Coma, voy a poner un nombre que sea de tipo varchar de 15 caracteres, que sea not null. Voy a poner apellidos de tipo varchar de 25, coma, vamos a poner fecha de nacimiento de tipo date, coma, de género de tipo entero y sueldo de tipo float. Okay. De esta manera estamos construyendo nuestra tabla, ya la creamos, le voy a dar un describe a nuestra tabla de empleados. Y vamos a observar que, pues bueno, tenemos nuestro RFC de tipo varchar, llave primaria, nombres varchar, no va a permitir nulos, apellidos es de tipo varchar, sí va a permitir nulos, fecha de nacimiento también, de tipo date, género de tipo entero y sueldo de tipo flotante. Ok, vamos con nuestra primera sentencia. La primera sentencia dentro de los comandos de Data Manipulation Language va a ser insertar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder insertar información dentro de una tabla? Pues eso es muy fácil. La sentencia es la siguiente. Insert into, y se va a poner después de estos comandos la tabla a la que yo quiero insertarle información. En este caso va a ser empleados. Después abro paréntesis y tengo que poner todos los atributos a los cuales yo les quiero insertar información. En este caso, pues bueno, el RFC pues es, vamos a poner todos, RFC, coma, nombre, coma, apellidos, coma, fecha de nacimiento, coma, género, coma, sueldo. Bueno, se cierra el paréntesis. Hay que recordar que el mismo número de elementos que yo tengo aquí de los atributos, debo pasarlo del otro lado con sus respectivos valores. En este caso le voy a poner values y aquí abro paréntesis y debo pasar valor por valor. En este caso estoy pidiendo un RFC y si vemos aquí, RFC es de tipo varchar. Entonces, cuando estamos hablando de elementos de cadena, tienen que estar dentro de comillas simple. Aquí voy a inventar un valor para el RFC. Le voy a poner RFC 1, ¿no? Entonces aquí tengo mi RFC, ¿no? Ya, ahí está. Cierro la comilla, entonces aquí ya le estoy indicando que este valor va a corresponder al RFC. Entonces después le voy a poner una coma, después tengo que agregar un nombre, igual como es de tipo varchar, el nombre tiene que estar entre comillas simple. Le voy a poner Yolanda. Cierro, le pongo coma, sigue el siguiente valor, que en este caso estoy pidiendo apellidos. Entrecomillado simple, Pérez, Martínez. Ajá, después, sigue la comilla, coma, me está pidiendo el género. El género, si observamos, es de tipo entero, entonces este no necesita las comillas simples. Vamos a definir que 0 es femenino y 1 es masculino, le voy a poner 0. Sueldo, el sueldo es de tipo flotante, vamos a ponerle que gana 15,400,50 centavos al mes, ¿no? Entonces, de esta manera mi sentencia, ¿sí?, ya me va a insertar estos elementos que tengo dentro de esos atributos de esa tabla. Entonces le doy enter. Bueno, me está marcando un error. Me falta, ok, perfecto, obviamente que es, fíjense, y esto está interesante, fíjense qué pasó aquí, dice que no son los mismos, no coincide lo que son las
el número de atributos que estoy poniendo aquí con los números de valores que le estoy poniendo aquí, y esto es correcto. Por ejemplo, estoy poniendo RFC, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género y sueldo, que esto me da de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y aquí solo estoy pasando RFC, que es 1, nombre 2, apellidos 3, lo que es el 4 el género y 5 lo que es el sueldo. Lo que me está faltando ahorita es la fecha de nacimiento, y la fecha de nacimiento va después de los apellidos. ¿Sí? Ya se fijaron. Entonces, si nosotros vemos nuestra sentencia aquí, pues bueno, aquí ya tenemos el nombre, los apellidos, y aquí me falta una coma, y aquí va la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento en este caso, como es de tipo date, nosotros tenemos que agregarle en el formato que nos está pidiendo la base de datos. En este caso, el formato tipo date por la mayoría de las bases de datos es año, mes, día. Entonces voy a poner año, diagonal, mes, y voy a poner el día. En este caso ya tengo mi formato. En el dado caso que yo no esté poniendo el formato en ese orden correcto, me va a marcar un error la base de datos. En este caso, pues ya va a funcionar todo, ¿no? Ya insertó. ¿Sí? Ya tenemos esto. Bueno, ¿cómo comprobamos esta inserción? Bueno, tenemos una instrucción que es el select, y el select me va a permitir mostrar la información que hay en una tabla. Aquí cuando yo ocupo el asterisco le estoy diciendo all, que me traiga todo. Le digo, muéstrame todo y yo tengo que indicar de qué tabla, de la tabla empleados. ¿Ok? Entonces aquí le estoy dando un enter, y aquí si se fijan ya me está mostrando todos los elementos, o sea, todos los atributos que tiene esta tabla de la tabla empleados. Realmente este asterisco me indica que la proyección es de todos los atributos de la tabla. Entonces aquí me está mostrando todos. De momento vamos a hacerlo así. Y si se fijan, pues aquí ya me está poniendo el RFC, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el género y el sueldo. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a repetir este RFC. Fíjense, estoy poniendo la misma sentencia que pusimos con los mismos valores, RFC, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, género y sueldo. Y fíjense aquí, estoy poniendo el mismo RFC, el mismo nombre, el mismo apellido, la fecha. Le voy a dar Enter, obviamente me va a marcar un error. ¿A qué se debe este error? Pues obviamente como yo puse que el RFC era llave primaria, no me está permitiendo duplicar un RFC igual. Entonces esta es una restricción que se puso a la hora de la creación de la tabla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces si yo cambio, por ejemplo, aquí el RFC, obviamente ya me va a dejar hacer la inserción. Le doy Enter, ya me dejó. ¿Cómo corroboro? Select, asterisco, from empleados. Y de esta manera yo ya tengo dos registros similares, obviamente el RFC es distinto. Bueno, en este caso, pues bueno, hicimos esta sentencia de esta manera. Vamos a agregar un tercer elemento, ¿sí? Voy a poner un RFC, el 3, pero fíjense qué voy a hacer. Voy a modificar la fecha, ¿no? Entonces, le voy a poner, no sé, valores que no estén bien, ¿no? Entonces, le voy a poner un 29, 29, ok, vamos a ver, le voy a dar Enter, y si se fijan ya me está marcando un error en la fecha, obviamente porque no está correcto el formato, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que es año, mes, día, ¿sí? Bueno, continuamos con este ejemplo, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer una modificación de nuestro insert. Ok, no necesariamente yo tengo que insertar todos los elementos. En este caso, déjenle doy un describe empleados. Fíjense aquí. Entonces, ¿qué elementos son obligatorios en esta tabla? Pues como ustedes están observando, el RFC es obligatorio porque es una llave primaria y no me acepta nulos. Lo tengo que forzosamente insertar. Y en este caso, si se fijan, el nombre, como me dice que es not null, lo tengo que insertar forzosamente. Entonces, todos los demás elementos son obligatorios porque sí me permiten null. Entonces, partiendo de este análisis, yo puedo definir o yo puedo decir o hacer una inserción, fíjense, de nada más esos dos elementos mínimos que me está pidiendo. Si yo pongo insert into empleados, ¿sí? Y pongo RFC, nombre, values, ajá.
y le pongo el RFC, pongo aquí, recuerden que RFC es una varchar, RFC, le pongo que es el 3 y el nombre le vamos a poner otro nombre, Miguel, y vamos a seleccionar. Fíjense que aquí ya me dejó insertar. Vamos a dar un select, asterisco, from empleados, y ya tengo esto. Entonces los demás valores los rellena con null. Voy a hacer la inversa. Imagínense que aquí en vez de poner la inserción de nombre, de apellidos, vamos a hacerlo. Apellidos y lo voy a insertar. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí me va a marcar error porque la tabla me va a exigir que yo agregue un nombre y no se lo estoy pasando. Le estoy pasando los apellidos. Fíjense qué va a pasar. Me está diciendo que el nombre no puede contener un valor de faula. Entonces, en este caso, si se fijan, yo puedo definir qué elementos puedo insertar siempre y cuando los valores no sean null, ¿no? Entonces, aquí en este caso estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De cómo hacer la inserción, ¿sí? Ok, con esto, bueno, pues ya vemos, cerramos el tema de insert.